vaya fluyendo de lo mejor posible, ¿no? Bueno, antes de entrar de lleno o de continuar con lo que nos quedamos viendo, que es el uso del software SuperPro, nomás quería aprovechar o tomar un pequeño paréntesis para comentarles o preguntarles cómo les fue en su taller de las jornadas. Específicamente, que, si mal no recuerdo, a ustedes les tocó la parte esta de laboratorio de microbiología con la maestra... ¿Quién se llama? Perdón, con la maestra Claudia. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué les pareció? Etcétera. ¿Cómo se sintieron sobre todo? Porque creo que ustedes en segundo fue una pandemia, ¿no? Entonces, pues no les había tocado laboratorios. O creo que el de inorgánica y el segundo, pues orgánica llevaban cuando fue a la mitad, ¿no? Que fue el corte por la pandemia. Entonces, ¿cómo se sintieron con sus habilidades de laboratorio ahora que volvieron? Pues bien, profe, nada más que se nos había olvidado cómo usar algunas cosas, ya de lo que no habíamos ido al laboratorio. Sí, pues es normal, ¿no? Es que les comento esto, bueno, aprovecho el tiempo para comentarles y preguntarles, porque ustedes en sexto no llevan laboratorio. Digo, las materias con las que llevan en sexto no llevan laboratorio, entonces llevarían hasta séptimo, pero ya es mínimo. Bueno, ya son 2 materias que llevan laboratorio, pero ya son laboratorios ya un poquito ya específicos. A lo que voy con esto es que se brincaron los laboratorios, digamos, generales, ¿no? Pues, análisis instrumental, de bioquímica, el de microbiología, etcétera. Entonces, para ver la manera, ya ustedes lo catotean y ver la manera del sexto semestre poder ahí programar algunas sesiones, algunos talleres extra para ustedes, ¿no? Para tratar ahí pues de que adquieran alguna de las herramientas, sobre todo las más básicas que son preparar soluciones, preparar material de laboratorio, como lo que hicieron en el taller de las jornadas, etcétera, ¿no? Igual, bueno, pues ahí probablemente también les toque andar ustedes involucradas. Para el otro año esperemos que pues ya las otras jornadas poderles dar un mayor énfasis a la parte de toda esta empírica para poder recuperar, ¿no? Algo de lo que, pues por las cuestiones que ya sabemos, pues pudimos haber perdido, ¿no? En cuanto a prácticas. Pero bueno, entonces, el chiste de eso ya chequenlo ustedes, canoteen, nosotros también ya lo estamos pensando. Sobre todo ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas los de cuarto, bueno, también les pegó bastante. No, los de tercero, perdón, estamos en agosto. Pues todavía el otro semestre en teoría ya van a llevar laboratorios. Los 3 de cuarto, que es micro, instrumental y físico 1. Entonces, a lo mejor ahí tienen chancita, ¿no? De ver más cosas que ustedes pues no les alcanzó a ver. Digo, me refiero en cuanto a la parte experimental. Así que pues ahí nosotros también ya lo estamos cadoteando para pues poderles ofrecer algunas actividades extras que les permitan a ustedes pues adquirir al menos algunos conocimientos básicos sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces, así que ahí se les va a invitar o se les va a proponer algo para que ustedes ya lo consideren en su debido momento, ¿no? Ahorita, pues obviamente ese semestre ya no, todo sería para el siguiente. Muy bien, chicos, pues también pues, está haciendo tiempo para que se terminen de conectar los compañeros. Les pido, por favor, bueno, no, recordando, estamos trabajando en algún lejano, alguna semana anterior, perdón, estábamos trabajando con lo que es la actividad número 13, entonces vamos a recordar para ubicarnos. Estamos utilizando lo que es el software SuperPro para poder nosotros desarrollar una cinética de reacción y sobre todo para poder elaborar o digamos simular lo que sucede dentro de un reactor. Si mal recuerdo, nos quedamos en el paso 4, donde es editar la estequiometría de la reacción. Entonces les pido por favor que abran su archivo de la actividad número 13 en el formato SPF, es decir, en formato SuperPro. Yo igual lo voy a hacer, denme un segundo. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos, perdón, nuestro software, nuestro archivo en formato del SuperPro. Tenemos ya nuestro reactor. Bueno, voy a retomar los pasos que vimos. Ya seleccionamos el reactor, que en este caso es el CCTR.
Luego agregamos las líneas de flujo y editamos sus nombres, entrada, los fluidos de gases que siempre hay que agregarle y una salida. Recordando, perdón, que podemos tener varias entradas y varias salidas. Por eso tenemos un montón de flechitas de entrada y un montón de flechitas de salida. Pero en este caso, pues tenemos una entrada y una salida. Luego damos de alta las sustancias involucradas. Recuerden que la opción de Task, componentes puros, registrar, y aquí editamos las sustancias involucradas. Recuerden que todas las sustancias que estén o que se necesitan en nuestra cinética deben de estar aquí dadas de alta. Si no, no nos va a faltar ahorita el siguiente paso. Si recuerden que tenemos un pool aquí de sustancias. Si no viene a la que necesitamos, la damos de alta aquí con la barrita esta de agregar nuevo componente. Ese es el tercer paso. Cuarto paso, editar la estequiometría o editar el funcionamiento del reactor. Para eso seleccionamos el reactor, clic derecho, datos de la operación. Y recuerden que vamos a editar esta primera pestaña que dice condiciones de operación, donde editamos lo que es las condiciones de temperatura. En este caso lo dejamos como diabático, es decir, que estamos simulando un sistema donde no hay ni ganancia ni pérdida de energía hacia el exterior. La otra opción es que le pongamos aquí a una temperatura final. Por ejemplo, si por bibliografía sabemos que ese reactor se tiene que llevar, o esa reacción, perdón, se tiene que llevar a cabo a, o sea, a 50 grados, pues entonces hay que ponerle que el sistema debe de calentar la materia o la sustancia hasta los 50 grados. Por ejemplo, ya ven que la semana pasada llevaron en su taller de microbiología, se acordarán que para poner a incubar los microorganismos, pues se deja a 37 grados aproximadamente, bueno, 37 más o menos, y si fueran coliformes fecales, sería el incubadora a 45 grados centígrados. Entonces, hipotéticamente, si en este caso estuviéramos simulando, un proceso donde estuviera diseñado para microorganismos a 45 grados, supongamos, pues entonces aquí le pondríamos temperatura final 45 grados y tendríamos que abajo editar con qué agente calentaríamos. No, probablemente sería vapor, porque el agua caliente no llega, bueno, también nos podría servir agua caliente. Bueno, si es 45 no, si fuera 37 nos serviría agua caliente. Pues eso es lo que aquí nosotros agregaríamos. ¿A qué temperatura lo queremos llevar? Ya sea para calentar, o sea, una temperatura más alta o una temperatura más baja. Pero en este caso lo dejamos en adiabático, es decir, no hay ni ganancia ni pérdida de energía. Luego también, esto lo vimos la sesión pasada, editamos la estequiometría. Recuerden que aquí podemos editar el nombre con el botoncito este, el lapicito. Le damos doble clic. Y recuerden que tenemos dos tipos de estequiometría. La estequiometría molar, que es la que tenemos en este ejemplo, ahí en el archivo de apoyo de Word, bueno, en el archivo de la actividad, tenemos una estequiometría molar que dice que un mol de ácido salicílico, aquí está, más un mol de anhidro acético, nos va a formar un mol de ácido acético y un mol de ácido acetilsalicílico, o sea, de la aspirina. Recuerden que para cada uno de estos debemos de haber dado de altas aquellos que no estaban ya previamente cargados. Debemos de haber dado dichas moléculas o sustancia de alta. Y si se fijan, aquí nos aparecen los pesos moleculares. Y es muy importante que nuestra ecuación esté balanceada. Si no está balanceada, aquí podemos nosotros ver el resumen de si está balanceado o no. Porque aquí viene la totalidad. El coeficiente en masa, y puede variar menos de un entero, si mal no recuerdo. O sea, por ejemplo, es 240.20, 240.21. Así no nos marca error, pero si varía más de un entero, nos va a marcar error y no nos dejaría avanzar. Recuerden que aquí lo que podemos modificar es el coeficiente molar. Si nuestra estequiometría dijera que son 2 moles de este, pues aquí le ponemos 2 moles de este. Pero si se fijan, nos cambia aquí el coeficiente y ya no nos marca el error. Le doy OK y me dice tu estequiometría está imbalanceada, está no balanceada. Tu reacción, perdón, no está balanceada. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que estén todos los componentes involucrados y en la proporción correcta. Recuerden que también tenemos la opción de hacer coeficientes en masa, donde le ponemos aquí en masa
y automáticamente aquí, bueno, más bien aquí solamente modificamos la masa de cada uno de los componentes involucrados. Es decir, en lugar de decirte que es un mol de esta cosa más un mol de aquella cosa, puede ser 1 gramo de esto más 1 gramo de esto. Que igual tiene que respetar el principio de que tenemos que tener el mismo valor aquí abajo. Entonces va a depender de cómo tengamos la unidad. Y recuerden que siempre al final de cuentas podemos pasar de masa a moles, o al revés, de moles a masa. Entonces aquí lo dejamos en estequiometría molar, porque así tenemos los coeficientes, y le dimos OK la sesión pasada, y ya con eso editamos la reacción. Recuerden a su vez que podemos agregar más reacciones, si es lo consideramos, si es necesario, ¿no? Porque en muchos procesos, en muchos reactores, o en una reacción, suceden varias cosas a la vez. Si es el caso, pues ahí lo agregamos, ¿no? Aquí le picamos, le ponemos y nos aparece una segunda reacción. Y si sucede una tercera, pues le picamos y sucede una tercera reacción y así sucesivamente. En este caso no, así que las quito para que no hagan ruido. Eso es lo que editamos aquí. Luego, de este lado, recuerden que tenemos dos opciones. Lo que es el avance de la reacción, con lo que ya trabajamos en actividades anteriores, lo que es la X o conversión. En este caso, no sé por qué le puse 80. ¿Nomás fue un valor arbitrario o viene el valor? No, es un valor arbitrario. Bueno, aquí le pusimos 80. Le repito, es un valor arbitrario. Simplemente aquí yo le agregué ese valor de 80, que estoy indicando que quiero que se lleve a cabo un 80% de conversión. Podemos agregar 50, 40, 90. Pudiéramos agregar el 100% también, pero recuerden que es muy poco realista que se alcance un 100% de conversión. Pero a lo que voy, este es el valor de la X que veíamos en los ejercicios anteriores. Entonces, si se nos proporciona un valor, pues tomamos ese valor. Si no, pues le agregamos un valor que consideremos pertinente. Recuerden que muchas veces esto se obtendría a partir de una conversión mínima reportado en bibliografía o a partir de los datos cinéticos que tengamos originalmente. En ese caso, obtendríamos un valor de avance de la reacción. Este avance de la reacción puede ser, como lo vamos a ver en este curso, que es avance de reacción así como está, o puede ser también con lo que es calcular una concentración objetivo. Esta segunda opción es la que normalmente se ve cuando lo que estamos simulando es un proceso de remoción de contaminantes. Cuando lo que estamos simulando es un proceso de producción o de obtención de un producto, como son los ejemplos que estamos viendo aquí en la materia de Fisicoquímica 2, pues normalmente nos enfocamos o utilizamos la opción esta de que es avance de la reacción. O sea, o la X, ¿cuánto se va a transformar? ¿Cuánta de mi materia prima? ¿Cuántos moles entrantes se convierten en productos? O sea, aquí sería que cada 10 moles que entra de unos reactantes, 8 se transforman en productos y solamente tenemos 2 moles o un 20% de no conversión. Pero cuando vamos a hacer una simulación para una descontaminación, o sea, bueno, o más bien para una remoción de un compuesto, lo que se utiliza en aguas residuales, en potabilización, en suelos incluso, bueno, en suelos aquí no estaría muy complicado. Si pudiéramos, nunca lo he visto, nunca he intentado hacer un ejemplo de suelos. ¿Por qué digo que está más complicado? Porque pues es una masa más grande y luego es en sólido. No, está muy complicado, yo creo que no. A reserva de picarle más, nunca lo he intentado, pero creo que sí, porque para empezar es un sólido. Entonces, para manipularlo es más complicado. Bueno, pero bueno, entonces, en agua o en aire, normalmente tenemos normas de calidad, ya sea el aire, o norma de calidad del agua, ya sea potable o residual. Entonces, en esas normas vienen concentraciones que se denominan los límites máximos permisibles. En el caso del aire sería la concentración que puede haber de un contaminante criterio que se denomina, ya sea monóxido de carbono, dióxido de carbono, azufre, nitrógeno, etc. En el caso del agua potable, serían las concentraciones que se indica la norma de agua potable, que en México es la 127 de la Secretaría de Salud. En el caso de agua residual, serían los límites máximos permisibles que viene la norma 001 de la Semarnat. Total, que ahí viene un listado con los compuestos, los contaminantes
y viene el valor máximo que se puede liberar. Entonces, ahí, en ese caso, le picamos aquí, seleccionamos la unidad, que generalmente siempre viene en partes por millón, en todas las normas, y simplemente le decimos, queremos que simules el ejercicio, la reacción, hasta que obtengamos una concentración, voy a inventar un dato ahorita, de 20 partes por millón de ácido acético. Entonces, repito, a lo mejor no tiene mucho sentido aquí porque estamos simulando un proceso de producción. Pero si estuviéramos hablando del agua residual de una planta de la industria farmacéutica, donde esa agua residual está contaminada con ácido acético, por ejemplo, pues aquí estaremos indicando, este reactor, en este caso de tratamiento de aguas, lo que queremos es que se lleve a cabo una remoción del ácido acético, descomposición, remoción biológica, etcétera, hasta que salga o hasta que nuestro efluente, que es la salida, hay una concentración de 20 partes por millón o menos. Ahora, ese valor, pues lo tenemos que obtener de algún lado, que no es lo que les comento, normalmente lo obtenemos de valores de norma. En este caso no aplica porque el ácido acético, para empezar, no es un valor que venga en normas de agua residual, ni de, bueno, en aire pudiera ser en orgánicos volátiles. Pero pues, si fuera otro compuesto que venga en esa norma, pues ahí lo ponemos. Claro que tendríamos que tener un valor más alto inicialmente que este, porque si no, pues no tendría caso. ¿Cómo vamos a pedir que se remueva a un valor si está entrando a un valor más bajo que lo que queremos que se remueva? Pero repito, ese es el uso que se le daría cuando queremos descontaminar algo. En este caso, repito, no es el caso, entonces vamos a poner avance de la reacción un 80%. Luego nos dice, ¿en base a qué? Recuerden que siempre el análisis lo vamos a basar en lo que es el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel precursor de interés. Por ejemplo, en este caso que la estequiometría es ácido salicílico más anhídrido acético, que nos va a formar ácido acético más ácido acetil salicílico, podemos inferir que el reactivo limitante o el precursor de interés es el ácido salicílico, porque lo único que está haciendo, si mal no recuerdo la palabra, estamos acetilando el ácido salicílico para transformarlo en ácido salicílico. Es decir, el anhídrido acético aquí probablemente es un compuesto que se está agregando en exceso para que el ácido salicílico se convierta en ácido acetil salicílico, porque el objetivo del producto del proceso es obtener el acetil salicílico. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que viene el ácido salicílico, que ya es la molécula parecida, y al ponerlo en contacto con el anhídrido acético, simplemente le agregamos esta parte para que se forme lo que nos interesa. Entonces, en este caso, nuestro reactivo de interés sería lo que se va a transformar es el acetil, no, es el ácido salicílico. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Dejé la opción de avance de la reacción, le dejé el 80%. Recuerden, el 80% es un valor que ahorita puse arbitrariamente. ¿Sí? Luego, seleccioné basado en qué. ¿Qué es lo que quiero que se descomponga o se transforme en un 80%? Seleccioné compuesto de referencia. Se fijan, aquí me aparece una flechita, me aparecen todos los compuestos o las moléculas que están involucradas, que son las que vimos de alta en la opción de task. Y aquí yo indico en base a qué. Y recuerden que aquí sería dentro de los precursores o de la materia prima o de los reactantes, aquel que es de interés o de mayor interés. En este ejemplo, hago hincapié porque esto va a variar en función de las estequiometrías que vayamos viendo. En este caso, el ejemplo sería el ácido salicílico. Entonces, lo selecciono y ya tenemos esta opción editada. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe. No sé lo que... Ok. Bien, entonces, esa es la siguiente pestaña. Recuerden, editamos condiciones de operación. El volumen simplemente lo vimos, pero realmente no le movemos nada. Reacciones, editamos estequiometría. Avance de la reacción. Dejamos aquí que no tomamos en cuenta si es una reacción exotérmica. O sea, no tomamos en cuenta la generación de calor o consumo de calor. Y finalmente editamos esta opción, que sería venteo o emisiones.
En esta pestaña, lo que nosotros vamos a decir es, recuerden que siempre vamos a estar agregando una efluente de salida para gases. Siempre la primera salida es de gases. En ocasiones no vamos a generar ningún gas, obviamente dependiendo en qué fase estén los componentes. El ácido salicílico, el anhídrido acético, el ácido acetilsalicílico y el ácido acético, creo que es el otro producto. Ninguno de estos es un gas. Por lo tanto, no vamos a generar ningún gas. Pero no obstante, nos vamos a editar aquí. ¿Qué le editamos aquí? Primero vamos a poner aquí que vamos a ventear. ¿Qué significa que vamos a ventear? Que los gases potencialmente generados, que repito, no siempre se van a generar, depende de la estequiometría, pues se va a ir por acá, por la salida que le pusimos de gas. Por default siempre está lo que es que vamos a liberar a presión atmosférica. Pudiéramos presurizarlo. ¿Qué significa presurizar? Estaríamos indicando que, repito, si fuera el caso, este ejemplo no es el caso, pero si fuera el caso en que uno de los productos fuera un gas, este gas, pues se va, o sea, al momento que se genera, se estaría acumulando aquí en nuestro reactor, como si fuera el autoclave o como si fuera una olla Presto. Si nosotros queremos que se acumule o que aumente la presión interna, entonces aquí le picaríamos que vamos a tener una válvula de alivio del gas hasta que se alcance cierta presión. El ejemplo de esto es una olla Presto. Una olla Presto es esa olla en la que se cocina más rápido, que tiene una válvula. Esa válvula está calibrada para que cuando en la olla se alcance cierta presión, esa válvula se abra y empiece a liberar vapor, o empiece a liberar el gas. El objetivo de esa válvula en la olla Presto, pues es que no hay un accidente, porque recuerden que un gas bajo presión puede llegar al punto en que genere una rotura del sistema, o sea, en este caso la olla Presto, o en este caso el reactor, y eso genera un accidente. Entonces aquí lo que le indicaríamos es que libere cuando alcance cierta presión, es decir, que queremos presurizarlo, que aumente la presión, o en su defecto, lo que está por default es que el gas generado, pues lo vaya liberando, no importa, no queremos presurizarlo. Simplemente que el gas generado, pues se vaya a escapar. Y aquí editaríamos cuáles son los gases que queremos que se liberen. Le picaríamos en emisiones y aquí le picaríamos qué gas son los generados. En este caso, ningún gas se va a generar. ¿Por qué? Porque ninguno de los componentes es fase gaseosa. Pero si en nuestro proceso, por ejemplo, de producto tuviéramos nitrógeno, pues le picaríamos en el nitrógeno y entonces el software simularía que todo el nitrógeno generado que obviamente va a estar en fase gaseosa, o generado en fase gaseosa, lo va a liberar hacia la atmósfera. Pero repito, en este caso no tenemos ningún gas. Ahora, recuerden que, o podrán pensar, pero ahí tenemos el nitrógeno y el oxígeno. Sí, pues recuerden que estos tres componentes siempre aparecen por default, aunque no lo hayamos seleccionado nosotros, aunque ni siquiera estén presentes de forma autónoma en nuestra estequiometría, estos compuestos siempre van a aparecer en nuestro análisis, pero eso no implica o eso no indica que estén en nuestra estequiometría o que estén en nuestra reacción que estamos analizando. Pues realmente en este caso pues no tenemos ningún gas emitido porque no tenemos ningún gas generado. Entonces podemos quitarle la parte de emisiones y le damos a aceptar. De hecho no me acuerdo si lo tenemos que dejar. Bueno, de momento lo voy a dejar. Igual si me marca error ahorita, pues ahorita lo cambiamos. Voy a dejar palomear emisiones, aunque realmente pues no se genera nada, ¿no? Creo que de esta forma lo que vamos a hacer es que le indicamos o le damos la indicación de que saque los gases por esta parte de aquí. Pero como no va a haber gases, pues no va a haber nada que sacar. Pero creo que sí lo tenemos que indicar. Bueno, ahorita nos daremos cuenta cuando corramos la simulación. Le damos a aceptar y de esa forma terminamos el paso 4, que es editar la estequiometría. Bueno, déjenme todo eso que hicimos. Déjenme lo edito.
Bien. Quinto paso. Vamos a editar, que igual este paso lo pudimos haber hecho antes, nuestro flujo de entrada. De momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya le indicamos al software qué es lo que va a pasar dentro del software. Pero para que eso suceda, tenemos que alimentar o tenemos que indicar cuánto va a entrar de las diferentes materias primas. Para eso, en nuestro influente, en esta línea que dice entrada, vamos a darle doble clic y nos va a abrir esa pantalla. Recuerden, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Lo seleccionamos, le damos clic derecho y editamos su etiqueta o su nombre. Pero ahora le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer esta pantalla. ¿Qué es lo que nos indica esta pantalla? Vamos nosotros a indicar qué es lo que va a entrar. Ahora, recuerden, al final de cuentas nosotros ya editamos aquí en reacciones, en esta geometría, qué es lo que va a suceder. Y ya le indicamos, va a reaccionar un mol de ácido salicílico con un mol de anhidro acético y nos va a formar esto que está acá. Pero para que eso suceda, esos componentes tienen que estar aquí en nuestro reactor. Entonces aquí vamos a editar nuestra entrada y por aquí va a entrar, vamos a seleccionar qué va a entrar. En este caso, pues vamos a ponerle que va a entrar ácido salicílico, que es el precursor. ¿Cómo lo selecciono? Pues le doy doble clic o simplemente lo selecciono aquí y le pico este botón que dice añadir ingredientes. Ahora, vuelvo a lo mismo. En esta parte de acá, en este pool de propiedades, fíjense cómo dice, no de propiedades, perdón, de ingredientes, dice ingredientes registrados. Solamente nos van a aparecer aquellas sustancias o aquellas mezclas, porque también podemos crear mezclas, que nosotros dimos de alta en la pestaña de Task. Si no dimos de alta ahí una sustancia que necesitemos que entre, pues no nos va a aparecer y no lo vamos a poder incluir en nuestra simulación. En este caso, vamos a aplicarle que entre el anhidro acético. No, ácido salicílico, perdón, había dicho. Ay, no lo tiene. Ácido salicílico. Y fíjense que nos aparece ácido salicílico. Este flow rate es nuestro flujo másico. Entonces, hay que editar qué flujo másico tenemos de esta molécula. ¿Cuánta materia está entrando? Nos vamos a nuestro archivo de Word. No me acuerdo si ahí viene indicado cuánto entra. Sí, bueno, ¿qué estoy compartiendo? ¿El Word? Perdón, me perdí. Pues vamos a nuestra actividad al archivo de Word de la actividad y vemos, tenemos la estequiometría que ya la vaciamos a nuestro simulador y aquí tenemos los flujos másicos que van a entrar a nuestro sistema. Va a entrar un flujo másico de 1450.5 kilogramos sobre hora de salicílico, de ácido salicílico. Y van a entrar 1072 kilogramos sobre hora de ácido acético. Ahora, en este caso, estos valores son valores que yo les estoy proporcionando, porque recuerden que estamos en esta primera actividad que es pues, ir familiarizándonos, ir conociendo esta herramienta que es el software SuperPro. Pero, ¿cómo podemos llegar a estos valores? Para llegar a estos valores, tendríamos nosotros que ir a un presupuesto, bueno, la palabra no es presupuesto, a una previsión de cuánto necesitamos producir. Me explico. Si, por ejemplo, nos dedicamos a vender aspirina, ácido acetil salicílico, y el departamento de ventas nos dice que vendemos, voy a inventar un dato, ¿no? 500,000 pastillas de, ¿cuántos son las de aspirina? ¿500 miligramos? Bueno, no me acuerdo, pero supongamos que nuestra empresa farmacéutica fulanita vende o produce pastillas de 500 miligramos de aspirinas. Una cajita con 10 pastillas de 500 miligramos. Y necesitamos
producir o vender al mes, voy a inventar un dato, 100,000 cajitas de esto. Entonces, ese sería, o a partir de esa previsión, es que haríamos nuestro análisis de cuánto, de ahí hacia atrás, porque a fin de cuentas sabríamos cuántas cajitas, por lo tanto, cuántas pastillas, como sabemos que una pastilla tiene tanta masa, en este ejemplo 500 miligramos, pues sabríamos cuántos miligramos estamos produciendo o necesitamos producir por mes. Eso lo bajamos a una unidad de tiempo, a hora, o a minuto, o a segundo. Pero recuerden que esas son horas efectivas, horas de producción, no en horas así de 24 horas. Bueno, a no ser que tengan 3 turnos y se trabajen las 24 horas continuas. Pero si no es así, a lo mejor en turnos de 8 horas, etcétera, sería, esto producimos en un mes, pero de un mes se trabaja, vamos a suponer, 5 días a la semana, de lunes a viernes nomás. Entonces, de ese mes, pues realmente son 20 días. Cada día se trabaja nomás 8 horas, o sea, o se tiene 8 horas de producción. Entonces, así lo vamos reduciendo. Total que al final se nos va a indicar, o vamos a llegar a un número que, te repito, ahorita voy a inventar un dato, que tenemos que producir 200 kilogramos, creo que es mucho, pero bueno, de ácido acetil salicílico por hora, por dar un valor. Esos 200 kilogramos, pues lo convertimos a moles. Entonces vamos a ver, ocupamos Y cantidad de moles por hora de ácido acetil salicílico. Ahora, si ocupamos producir, no sé, bueno, no sé cuánto, no me acuerdo el peso molecular, voy a inventar un dato, 200 moles por hora de acetil salicílico. Ah, perdón, anda estornudando, sí, cada que me voy a por un lado es porque voy a estornudar. Entonces, 200 moles por hora, supongamos, de acetil salicílico. Y como la relación estequiométrica es un mol de este más un mol de este es igual a un mol de este, pues eso implica que tengo que meter 200 moles de este y 200 moles de este. Pero eso solamente sería si tengo 100% de eficiencia de conversión. O sea, si mi X es de 100, cosa que es muy poco probable, pues entonces sí, si ocupo 200 moles de este, pues le meto 200 de este y 200 de este. Pero como difícilmente tenemos 100% de eficiencia, vamos a suponer que, como en este ejemplo, estamos tomando un 80, entonces tengo que meterle más moles de estos para al final obtener 200 de esto. Porque si le metamos 200, solamente vamos a obtener 160 de esto y vamos a dejar 40 como de estos que están acá, o sea, 40 de este y 40 de este, porque tenemos una eficiencia del 80%. Claro, podremos pensar, pues no tiene sentido, o por qué vamos a dejar este material sin que reaccione. Lo ideal sería que nuestra eficiencia fuera más alta. Pues recuerden que eso va a depender pues, de la cinética en sí que tenemos de hecho de esta reacción y de toda una serie de propiedades involucradas. Es por eso que esta información, lo que es las constantes cinéticas, lo que es la estequiometría, muy probablemente lo vamos a obtener primero de una investigación bibliográfica y luego de un experimento a escala pequeña. Y de ese experimento nosotros sabremos, bueno, en 8 horas tenemos una X del 80%, pero a lo mejor si lo dejamos 12 horas ya tenemos una X del 90%, y así sucesivamente. O sea, entonces, esa información la debemos de obtener nosotros experimentalmente o de fuentes bibliográficas. Pero de esa forma nosotros llegaríamos a una cantidad de moles entrantes de cada uno. Pero como no vamos a ir a comprar moles, sino que vamos a ir a comprar masa o volumen, dependiendo de cómo nos lo vendan estos, pues entonces esta masa, esos moles, lo pasamos a masa. Y es donde esto se convierte en esto. Porque así ya nosotros pedimos a nuestro proveedor, ¿sabes qué? Como si voy a gastar 1,450 kilogramos por hora y trabajo por 8 horas al día, entonces ¿cuántos kilogramos por día ocupo? A lo mejor nuestro proveedor está en Monterrey y no nos va a estar mandando la cantidad por día porque nos saldría muy costoso. Entonces hacemos una planeación y decimos, bueno, al mes, ¿cuántos kilogramos ocupo? O sea, ¿cuántas toneladas? Y compramos de mes en mes, pero a lo mejor es mucho, entonces necesitamos un almacenamiento, ocupamos una bodega, etcétera. Entonces tenemos que tener una bodega donde podamos almacenar esto para todos los días ir liberando aquello que se va utilizando.
recuerden que siempre tenemos que tener mucho cuidado, o lo peor que nos puede pasar es que se nos acabe el inventario o la materia prima, de que un día lleguemos y no podemos trabajar porque no tenemos materia prima, no tenemos insumos. Eso es lo peor porque a fin de cuentas se siguen pagando salarios, se siguen pagando rentas, se siguen pagando servicios y no estamos teniendo producción. Entonces, probablemente eso se va a tener que compensar con otro día, con horas extras, etcétera, que también va a costar, etcétera. Entonces, todo eso entra en la parte de planeación. Y es de esa forma que llegamos a estos valores, que repito, ahorita yo lo estoy proporcionando así de forma aleatoria, simplemente porque estamos utilizando el software. Entonces, pero para eso necesitamos valores, ¿no? Y de esa forma es como llegaríamos a estos valores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Profe, Mande. es que en el paso anterior a donde estaban las reacciones y luego había como unas tachitas, Ajá. en mi programa aparecía una tachita ya puesta previamente. ¿La tengo que quitar? No sé a cuál te refieres. Bueno, mira, nos va a sacar el Zoom, así que ahorita lo checamos. Ok. Nos desconectamos, nos conectamos ahorita en 5 minutos.